vamos a hablar finalmente de la guerra en Vietnam, de cómo empezó, de ese enfrentamiento interno que había y por eso se produjo la ruptura norte-sur y cómo se aprovecharon de eso los norteamericanos, los rusos, todos, para meterse ahí dentro y ver qué es lo que pasó. Y vamos a tratar de entender qué es lo que pasó en Vietnam, ese conflicto que todos conocemos, todo el mundo conoce que hubo algo en Vietnam, que hubo un conflicto, pero vale la pena escudriñar un poquitito cómo empezó la cosa. Y eso, el problema, digamos, en Vietnam comenzó cuando el país emergió de esa misión civilizadora colonial francesa, porque toda esa zona estaba dominada por Francia en su plena época colonialista. Y entonces cuando empieza todo este movimiento de liberación de sus antiguos colonizadores, los vietnamitas intentaron ganar su propia independencia pidiendo ayuda a Estados Unidos para eliminar la última presencia francesa, y fue un craso error. Fue lo peor que podían haber hecho, pero bueno, eso fue lo que pasó. Y el sur del país fue considerado por Estados Unidos, después del final de la Segunda Guerra, como un bastión estratégico para proteger todo el sudeste asiático del comunismo chino y soviético. Por supuesto, siempre la misma excusa que ponía Estados Unidos, ¿no es cierto? Todo lo hacían, en vez de ser por el bien común, como dicen ahora, todo era por que el comunismo no avance. Bueno, entonces el primer objetivo era interferir en ese contraste entre el norte y el sur del país, dos entidades comprometidas en una de esas intolerancias y animosidades en las que muchos otros países del mundo, dentro de ellos, tienen el mismo problema. La mayoría de los países tiene un enfrentamiento norte-sur, porque esto sucede sobre todo cuando una parte del territorio, por diferentes motivos, es más rico que el otro, ya sea por una cuestión natural, ya sea por una cuestión del desarrollo en sí o por una cuestión estratégica, como pasa en muchos países de Europa, donde por motivos políticos y de interés de las altas esferas se lleva a un sector del país, en general el norte del país, se lleva la industria, se lleva todo lo que hace que un país sea más rico hoy en día. Bueno, esto pasaba en Vietnam, entonces teníamos este enfrentamiento entre norte y sur. En el año 56, JFK era senador y durante una reunión de la AFB, el amigo americano de Vietnam, sería la traducción, presentó una teoría, la teoría del dominó, en donde él decía que Vietnam representaba la piedra angular del mundo libre en el sudeste asiático. La piedra angular, el tapón que cierra el agujero de la presa en caso de que la marea roja del comunismo inunde Vietnam, un país que se encuentra en una línea que une Birmania, India, Japón, Filipinas, Laos y Camboya. El objetivo era entonces insinuarse ambiguamente en la política interna, intentar con la ayuda de una facción eliminar los elementos subversivos que estaban presentes en el sur, crear un fuerte movimiento secesionista, alimentarlo con armas para eliminar a los del norte, que al estar cerca de la frontera china eran los más peligrosos y representaban una cabeza de puente de China. Al apoderarse de este territorio, Estados Unidos se sentaría como centinela en la frontera china. Bueno, lo que siempre quiso hacer y lo que siempre hizo en muchísimas partes del mundo. Siempre con la misma excusa, más allá de lo que pensemos del comunismo, por supuesto, pero sabemos que para ellos era una excusa, no era una pelea real. Bueno, en caso de debilidad en el sur, para llevar a cabo esta operación, los estadounidenses planearon ayudarlos, luego tomar abiertamente el campo militarmente para ayudarlos en nombre de la democracia.
Y bueno, era plena época de Guerra Fría, por lo tanto de guerras proxy. Entonces, obviamente, Estados Unidos se iba a poner detrás de un bando, mientras la Unión Soviética se iba a poner detrás del otro. Es decir, uno detrás de Corea del Sur y el otro detrás de Corea del Norte. Entonces se enfrentaron a las dos regiones, agitando incluso las culturas internas. Y bueno, es sabido las diferentes culturas territoriales de un país, desde las religiosas, políticas, las tradiciones, siempre tienden a ser intolerantes dentro de un mismo país y siempre crean animosidad y un sentimiento de territorialidad estrecho. Entonces, si para alimentar y explotar las intolerancias internas de los que además tienen líderes, que son títeres también, los contrastes empiezan primero con la diplomacia ambigua, después están las primeras diferencias, se llega a la ruptura y finalmente se termina con una guerra civil. Eso pasó en muchos países y lo seguimos viendo cómo intentan que siga pasando en países, incluso países europeos como en España, por supuesto, es el primero que tenemos a la mano como ejemplo. Y bueno, pasó con Gran Bretaña, bueno, en todos los países donde hay esta rivalidad entre partes, que es lo lógico porque son territorios que además se unificaron en algún momento de la historia, pero en donde quedaron dentro de una situación política diferentes grupos tribales, con su cultura, con su historia, y a eso le sumamos que les dan rosca, digamos, porque vienen de afuera, con intenciones justamente de romper un país, y entonces les empiezan a dar letra y les empiezan a dar un montón de cosas y los empiezan a incentivar, y lógicamente esto termina mal. Bueno, y entonces llegamos al año 1961, cuando Kennedy crea un grupo de trabajo para preparar programas económicos, sociales, políticos y militares destinados a prevenir el gobierno comunista de Vietnam del Sur. El responsable del proyecto fue George Ball. También se decidió enviar otros 100 asesores estadounidenses a Vietnam, con lo que el total ascendía a casi 800. Y esa decisión supuso un problema legal, ya que el Acuerdo de Ginebra disponía que el personal militar extranjero podría ser asignado al área de Vietnam solo para reemplazar el personal existente. Rusk recomendó que los asesores fueran enviados sin consultar a Gran Bretaña y que en ese momento era copresidente de la conferencia de Ginebra, o también sin consultar a la Comisión de Control Internacional, que tenía la tarea de supervisar la implementación de los acuerdos. Entonces, en lo que se refiere a los proyectos militares, el general Maxwell Taylor estaba a favor de una intervención norteamericana, y los soldados norteamericanos actuarían como una fuerza de vanguardia que podría introducirse cada vez más en el terreno, y le restó importancia a las condiciones potenciales de los combatientes del norte y agregó que Vietnam del Sur no era un lugar muy difícil de operar. Descartó el riesgo de una respuesta consistente del Vietcong a un aumento de las fuerzas norteamericanas en el sur, y si lo hubiera habido podría desalentarse de inmediato con un bombardeo estadounidense masivo en los territorios de Vietnam del Norte. En definitiva, el conflicto se evaluó en términos estrictamente militares. La participación se fortaleció con la rápida llegada de más asesores militares norteamericanos y diversos materiales de guerra para apoyar y apuntalar el régimen de Diem. Antes de Taylor, los concejales ya se habían multiplicado por 8. Y después de Taylor, esta cifra se había cuadruplicado y se convirtieron en 3.000. Y en los 2 años siguientes llegaron a 16.000.
En cuanto a las acciones de guerra reales, los pilotos norteamericanos comenzaron a realizar salidas desde Bien Hoa, en una base aérea al norte de Saigón, y sus vuelos se disfrazaron como ejercicios de entrenamiento para los vietnamitas del sur, porque claro, todo lo que hacían quedaba disfrazado como movimientos de Vietnam del Sur. Entonces, esta creciente participación de los norteamericanos en Vietnam se mantuvo en secreto, en parte porque violaba el Acuerdo de Ginebra y en parte para engañar a la opinión pública estadounidense que no quería otra guerra. Por lo tanto, los civiles y los militares estaban impulsados por un optimismo exasperado y existía la creencia de que los norteamericanos, como tales, podían lograr cualquier resultado en cualquier lugar, como en Hollywood. Y esta certeza de su propia omnipotencia también fue estimulada por las presiones ejercidas por los respectivos superiores jerárquicos. Después de todo, adoptar una actitud negativa en el entorno militar era una forma de derrotismo, y para los derrotistas no había ascensos. Por el contrario, quienes apoyaban este optimismo fueron recompensados. Ante el peligro de una fuerza externa, el país empezó a cuestionarse un poco más. Y Diem, que era el régimen que estaba en el sur, buscó en los primeros meses del 63 un acuerdo con la Junta del Norte para poner fin a la cuestión interna. Pero en mayo del año 63 se empezó un cambio en la política militar en Vietnam por parte de Estados Unidos, retirándole el apoyo a Diem, considerado demasiado moderado para los proyectos que los estadounidenses tenían en mente. El 1 de noviembre de ese año, un golpe militar claramente pro-estadounidense acabó con Diem. Los coroneles se instalaron entonces en el palacio, inmediatamente se declararon hostiles a todas las negociaciones que había iniciado Diem e inmediatamente demostraron que tenían la intención de intensificar la guerra contra los vietnamitas del norte. Después de todo, era solo por esta razón que estos coroneles habían sido apoyados por los norteamericanos en el golpe y elevados al poder. Como todos los golpes que se sucedieron prácticamente en el planeta, en donde tenemos a los norteamericanos detrás. Bueno, tanto es así que en la siguiente semana llegaron desde Estados Unidos 15.000 asesores militares y $500 millones en ayuda. La lucha del sur contra el norte comenzó a intensificarse, poniendo el liderazgo de la lucha antipartisana en manos plenamente aceptables para Washington. Mientras tanto, llega el 22 de noviembre del año 63, cuando Kennedy es asesinado en Dallas y el vicepresidente Lyndon Johnson lo sucede como presidente. La situación que había iniciado bajo la presidencia de Kennedy, que había escuchado a los malos consejeros, porque, bueno, eso trataremos en un video posterior, pero ya vimos lo que pasó con Cuba en su momento, donde obviamente había toda una trama interna en donde lo que querían era boicotear la presidencia de Kennedy, que terminó con su asesinato, obviamente, porque como les costaba, lo mejor era eliminarlo. Entonces, toda esta situación que ya estaba en marcha fue heredada por Johnson, que más allá de si estaba mal aconsejado, al igual que Kennedy, sabemos que, bueno, no era Kennedy precisamente. Y entonces él fue persuadido, dicen algunos, otros dicen que estuvo plenamente de acuerdo y sabía muy bien lo que estaba haciendo, que con una intervención militar a lo grande habría puesto de rodillas a Vietnam del Norte en tan solo 6 semanas. Los famosos 40 días, como Napoleón, como Hitler, como Mussolini, siempre 40 días, ¿no? Un numerito que nos hace pensar también. Bueno, al comienzo del 64 empieza a verse un aumento de unidades navales y aéreas norteamericanas que deambulan por las costas de Vietnam y tarde o temprano
la cosa tenía que ocurrir. Y sucedió lo del incidente en el Golfo de Tonkin, del que ya hablamos. Y bueno, ahí tenemos cómo fue que entraron en forma oficial en la guerra después de haberlo hecho de forma soslayada. Bueno, pasó el tiempo, llegamos al año 65 y no solo habían ya pasado los 40 días programados para derribar a los norvietnamitas, sino que ya habían pasado 5 meses y no se había observado ninguna mejora después de los ataques aéreos. Al contrario, la resistencia se había consolidado. Vietnam volvió a buscar vías diplomáticas, dejó claro que solo había un país y que el extranjero no debía inmiscuirse en asuntos internos. Italia había logrado moderar las hostilidades y había encontrado una solución honorable, digamos, para los bandos, pero parecía que todos estaban sordos. Los franceses, que conocían bien a los vietnamitas, advirtieron a los norteamericanos y De Gaulle trató de hacerle entender a Estados Unidos de que su empresa no tenía salida, de que aún no entendían de qué estaba hecho el nacionalismo vietnamita y que estaban dispuestos a recuperar su unidad como pueblo. De hecho, De Gaulle en eso no se equivocó. Pero bueno, las sugerencias de Gaulle no fueron atendidas, por supuesto. Los estadounidenses, después de lanzar su ataque, fue inmediatamente... Fue un ataque inútil y carente de resultados estratégicos, pero ya no podían echarse atrás. El 7 de febrero del año 65, el presidente Johnson dio otro paso en la escalada. Los aviones estadounidenses bombardearon nuevamente la República Democrática de Vietnam y las incursiones se multiplicaron en las siguientes semanas. En marzo, los estadounidenses desembarcaron el primer contingente de Marines en Da Nang. La misión era guarnecer la gran base aérea, pero en realidad fue el primer contingente que habría tenido que enfrentarse a los norvietnamitas en tierra. 360.000 soldados norteamericanos en los meses siguientes comenzaron a partir hacia esta guerra que nadie quería hacer. Y es más, como nadie quería hacer esta guerra, nadie quería ir tampoco, el gobierno redactó una obligatoriedad, digamos, y el envío al frente de los estudiantes universitarios que no obtuvieran buenas calificaciones. Y desencadenaron una de las guerras más grandes e inútiles del siglo. Y al final, después de 10 años, va a ser considerada por los propios norteamericanos una de las más vergonzosas. Y desde esos primeros atentados mortales, esta guerra solo provocó indignación y culpa en todo el mundo, incluida una parte de la propia población norteamericana, donde en muchas ciudades tienen lugar las primeras manifestaciones pacifistas. También porque los que participan en ella están en contra de cualquier guerra, pero en particular de esta, que es transoceánica, que se ve que es ridícula, porque es un lugar totalmente hostil. Pero claro, corren el riesgo de ser acusados de antipatriotas. Pero cuando empiezan a llegar las víctimas norteamericanas desde Vietnam, que cada vez son más numerosas, para una guerra donde cada vez más la opinión pública norteamericana no encuentra motivo, ninguna relación con el patriotismo, donde la seguridad de la nación no estaba en juego y solo veían morir a sus seres queridos sin ningún éxito militar, a pesar de la tecnología empleada, la fila de los pacifistas se engrosaron, incluso con los que inicialmente eran optimistas o neutrales. Porque además de sufrir las muertes, América jugaba toda su credibilidad y su prestigio.
Y en la historia de Estados Unidos la guerra de Vietnam fue algo único porque fue impopular, tanto dentro del territorio norteamericano como en el resto del mundo. Se luchó continuamente contra un enemigo con un nacionalismo extremo, completamente desconocido, el lugar, el ámbito, la cultura. Y sobre todo, además, desconocido para estos 18.000 asesores norteamericanos que no tenían ni idea, lo único que querían era una guerra. Y un componente que no había sido ni siquiera considerado, cegados como estaban por querer hacer un conflicto. Necesitaban ese conflicto. Y ya vimos por qué. Y vimos cómo actúan y vemos cómo estos banqueros de las élites están siempre sosteniendo ambos bandos porque ellos sacan rédito de ambos lados. Y por eso necesitan esto, pero esto ya no tenía ni pies ni cabeza. Y esto realmente superó todo. Porque cuando hay diferencias internas, incluso las más extremas, si un país es atacado por un enemigo externo, se olvidan las disputas internas y se unen para defender su territorio. Y era tarde, cuando se quisieron acordar ya había comenzado una escalada de una guerra sin fin. Y hablamos de unos números exorbitantes, porque unos 3 millones de estadounidenses alternativos fueron enviados a Vietnam. Alcanzaron una presencia máxima de 550.000 hombres, 60.000 hombres murieron, costó 200.000 millones de dólares, utilizaron 14 millones de toneladas de bombas para destruir de todo. Y esos números superaron incluso lo que se utilizó en la Segunda Guerra en toda Europa y Asia. En un país con 32 millones de habitantes y con una extensión pequeña. Y esto aisló cada vez más a Estados Unidos y una hostilidad hacia ellos desde todo el mundo que consideraban su intervención una agresión real y no una misión de paz para salvar la democracia, se hizo cada vez más visible. Y entre otras cosas, ni siquiera se declaró la guerra, siempre convencidos de permanecer al margen del conflicto. Y esa fue precisamente la razón por la que surgieron disputas también dentro de los países de la OTAN. Y mientras estaba en Estados Unidos había una oposición que ya estigmatizaba a este conflicto y se comenzaba a odiar el servicio militar obligatorio. En los primeros meses del 65 se sumaba el temor a una intervención de China o de Rusia. Una parte de la opinión pública se dio cuenta de que las fronteras o la seguridad de Estados Unidos no estaban en juego y que con esta guerra la forma de proceder era incorrecta, que sus fuerzas habían sido sobreestimadas y el enemigo demasiado subestimado. El frente externo al gobierno comenzó cada vez más a hacer ceder el interno. Luego se sumaron los círculos económicos y financieros norteamericanos porque todos los recursos ya estaban absorbidos por la guerra, que ya no era la del 42-45, cuando estaban involucrados casi todos los sectores de la industria, especialmente los pesados y los tecnológicos. Ahora casi la mitad de Estados Unidos se sostenía con las fábricas de la nada, digamos, con las del lujo, el entretenimiento, con lo efímero. Todos estos sectores, que eran ya pilares de la economía de un país opulento, empezaron a entrar en crisis. Y claro, ya ahí la cosa empezó a cambiar. Entonces finalmente, primero Johnson buscó una salida de este atolladero sin tener nunca éxito. Y después Nixon encontró la solución, volver a casa incluso sin haber concluido nada en 10 años. Y con tantos estadounidenses muertos por nada. Y esta fue, según una parte del país, la solución acertada. Entonces los vietnamitas habían ganado.
Al destruir ciudades y pueblos, pagando una enorme cantidad de sangre, 2 millones de muertos y otros tantos heridos, mutilados, discapacitados, huérfanos, con problemas hasta el día de hoy por el agente naranja, están pagando todavía con malformaciones, bebés y niños que todavía no nacieron, que van a seguir pagando por esto. Pero claro, bueno, lo importante es que para Estados Unidos fue vergonzoso porque ganó Vietnam. Ganar, bueno, es un decir. Lograron su independencia, que no es poco, pero ¿a qué precio? Es cierto que estuvieron 10 años soportando, con, digamos, del otro lado una tenaz campaña militar de una gran potencia que no pudo con ellos. Porque este conflicto fortaleció la voluntad de los vietnamitas de defenderse, de hecho olvidando los viejos rencores, y Vietnam logró obtener su unidad mejor que antes. Con asombroso coraje, no solo había logrado resistir y vencer, sino que había logrado humillar a una gran potencia, incluso en lo más profundo de la conciencia colectiva norteamericana, una incomodidad que acechaba a los norteamericanos de una forma terrible. De todo lo que hay escrito sobre Vietnam, correspondencia, memorias, testimonios, solo conocemos las versiones occidentales. Y aunque, bueno, no son muy tiernos sobre el conflicto, y son bastante realistas al contarnos también las fases trágicas, documentando las masacres que salieron en los numerosos juicios, no sabemos nada de la literatura, de los testimonios, de los recuerdos de este conflicto del lado del pueblo vietnamita, porque no se puso nada a disposición de los historiadores occidentales. Esto incluso admitido por la Universidad de Cambridge. No se sabe nada de lo que ellos podrían contar de esta guerra, una de las guerras más inútiles de la historia moderna, pero que involucró a todo el mundo occidental en su oposición, incluso al mismo Estados Unidos. Los jóvenes de la generación Beat, la primera generación que no había conocido la guerra, fueron arrojados repentinamente a un territorio del que nunca habían oído hablar antes, una guerra frente a una cultura y un pueblo del que no tenían ni la menor idea. Y del que encima, bueno, no lograron ningún resultado en esos 10 años. Y se vieron obligados a regresar después de sufrir unas bajas más que importantes. Una aventura que empezó mal y terminó peor. Y hubo marchas por la paz en todo el mundo, en contra de Estados Unidos. El Papa hablando, como siempre, pero esquivamente. Y después también salió el cardenal Spellman en su momento, diciendo que Estados Unidos estaba librando una guerra santa en Vietnam del Norte. Y empieza también una división, una disidencia dentro de lo que es la Iglesia con respecto a esto. O sea, se armó un conflicto a nivel mundial en cuanto a las posturas a tomar frente a este conflicto, que en general fueron siempre en contra del belicismo de Estados Unidos, pero en donde vemos que tenía sus matices. Y claro, cuando quisieron reclutar a estudiantes con malas calificaciones, como si una calificación baja tuviera pena de muerte, fue un detonante y empezó la chispa de la revuelta estudiantil, por supuesto, y fue un fenómeno planetario, con expresiones de animosidad, porque ya se habían ido de todo sentido
Y a todo esto China haciendo detonaciones nucleares para hacer pruebas y claro, el miedo de que hicieran algo, además de siempre el riesgo latente de la Unión Soviética. Y bueno, la verdad es que el aire se cortaba con un cuchillo en todo el mundo. Los estudiantes se enfrentan entre ellos, los de la izquierda contra los de la derecha, mueren estudiantes en la calle. Pero fue la locura total. Y esto pasó no solo en territorio norteamericano, sino que pasó en Gran Bretaña, en Italia, en un montón de países europeos. Hubo manifestaciones tremendas de estudiantes, pero que no fueron pacíficas precisamente. Hasta que después de muchas idas y vueltas, de haber ido a Roma a ver al Papa, de ir y venir, en el año 73, en enero, el New York Times pone en su portada que el presidente Nixon anunció esta noche que se ha llegado a un acuerdo para poner fin a la guerra de Vietnam. La retirada de Estados Unidos está precedida por el acercamiento de Nixon con la Unión Soviética y China, diplomacia de ping-pong se llama esto. El acercamiento permitió suavizar la actitud de Hanoi y acelerar los preliminares de paz. En estos Estados Unidos se comprometió a suspender toda la ayuda militar a Saigón a cambio de la formación de un gobierno democrático parlamentario y el mantenimiento provisional de los dos Vietnam. Claro, tampoco se iban a ir y dejar todo así. Ellos querían que ahí siga habiendo lío. Querían que la cosa fuera como ellos querían, a pesar de que se iban con la cola entre las patas, pero todavía querían poner sus condiciones cuando estaban perdiendo. Y finalmente, el 27 de enero del 73, en París, el acuerdo de paz para Vietnam fue firmado por los ministros de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, y el gobierno revolucionario provisional de Vietnam del Sur. ¿Y qué pasó? Que a pesar del alto el fuego y el compromiso de retirar las tropas, que marcó la primera gran derrota en la historia de Estados Unidos, la retirada no se produjo y el conflicto continuó. Aparentemente llevado a cabo solo por vietnamitas del sur, por supuesto, pero utilizando una gran cantidad de armas y utilizando a los asesores militares norteamericanos. Esto siguió así, lo vemos hasta el día de hoy en Medio Oriente, porque es el mismo accionar. Y los combates con muchas víctimas duraron otros 2 años, hasta el 75, cuando las tropas norvietnamitas lograron entrar en la capital, en Saigón. Los survietnamitas, siempre abastecidos de armas, pero incapaces de una estrategia y sin el apoyo de los lugareños, continuaron la lucha hasta el colapso. Luego, el 30 de abril de 75, se rindieron al Frente de Liberación Nacional, mientras el día anterior la Casa Blanca anunciaba la evacuación de todos los soldados y funcionarios norteamericanos de Vietnam. De hecho, la guerra de Vietnam terminó el 30 de abril del año 75. Pero bueno, para Vietnam los problemas no terminaron, porque después de la guerra, la nueva república se enfrentó a una serie de problemas socioeconómicos derivados de muchos años de estar en conflicto. Y bueno, en el 77 se añadieron dificultades con el éxodo de miles y miles de vietnamitas. En el 78 un conflicto con China, que entre tanto había anunciado el establecimiento de relaciones diplomáticas normales con Estados Unidos. Y ahí vemos cómo todo es un gran circo. Y toda esa gente de ambos bandos murió en vano. Porque al fin de cuentas ellos siguieron igual, por más que tengan la mancha y por más que tengan la vergüenza nacional, pero bueno, se llenaron de plata igual y son cosas que pasan. Business are business, dicen ellos. Así que esta fue la historia del conflicto en Vietnam. Un conflicto que llegó a donde llegó porque una potencia extranjera se metió en forma directa
para ganar algo que, bueno, sabemos que es lo que siempre buscan, ¿no? Pero que no hubiera llegado a tanto si hubiera sido una pelea entre la división de un territorio que estaba saliendo de su época colonial y que lógicamente se tenía que reacomodar, porque ya venían de padecer a los franceses, no nos olvidemos de eso. Venían de años de colonialismo bestial de los franceses, porque uno siempre se acuerda de la parte norteamericana, pero como yo siempre digo, a veces ellos están en el candelero, tienen todos los focos prendidos, apuntando hacia ellos, y pasan desapercibidos. Bueno, los británicos no, porque sabemos bastante bien lo que son, pero los franceses, los holandeses, pasan como desapercibidos, como si nunca hubieran hecho nada. Y si analizamos, muchas veces fueron algo tremendamente peor que los norteamericanos. Así que no hay que olvidar que los vietnamitas, en ese momento ya llamados vietnamitas, venían de padecer a los franceses durante muchísimo tiempo. Y que por eso estaban enfrentados y tenían los problemas que tenían, que aprovecharon los Estados Unidos, la Unión Soviética, China, que apoyaron todas estas vicisitudes internas que ellos tenían producto de su estado anterior. Así que bueno, ahí vimos una vez más cómo las potencias que están dominadas por las élites, donde las élites son más poderosas, siempre están detrás de estos conflictos aberrantes. Bueno, siempre hay que unirse frente al enemigo externo, y eso fue lo que pasó. Y estos 10 años, que fueron un desastre para todos, luego lo vimos en otros territorios. Muy recientemente, bueno, terminó otro enfrentamiento en Medio Oriente. Y son lugares en donde, claro, el nacionalismo empieza a surgir cuando esta gente quiere meterse. Pero, lamentablemente, lleva un tiempo y la cantidad de víctimas, no solo durante el enfrentamiento, sino que sigue habiendo víctimas por lo que hicieron en el territorio. Y es el día de hoy que gente que está naciendo y gente que aún no nació va a tener las consecuencias de una guerra de la que ya pasaron varios años.